usa el pastor para resucitar muertos, pero usted tiene que sujetarse a la cabeza de la iglesia, que es el pastor a quien Dios ha puesto para que lidere su vida. ¿Amén? ¿Sí me debe entender, mi hermano? Entonces, le digo esto porque mucha gente cae en la trampa del diablo, ¿no? Uno se llena de orgullo, parece mentira, y por eso a veces en la iglesia hay problemas, hay peleas, ¿no? Porque a una hermana Dios la usa para resucitar muertos y a otra hermana la usa para sanar dolores de cabeza. Y la que resucita muertos se ríe de la que sana dolores de cabeza y empieza a crecerse del orgullo. Y se cree más grande que la otra y empieza a minimizarla. Y la otra empieza a tener envidia de la ya, Señor, porque no me usa para resucitar muertos. Solo dolores de cabeza. Pero la Biblia dice que para el Espíritu Santo resucitar muertos y sanar un dolor de cabeza es lo mismo. Para nosotros es que vemos la diferencia, pero para Dios es la misma cosa. No hay diferencia en resucitar un muerto y en sanar un dolor de cabeza. ¿Ven? No hay diferencia entre ninguna de las dos cosas. Pero los seres humanos nos llenamos de orgullo, ¿sí o no? Nos llenamos de orgullo cuando vemos que Dios nos está usando muchísimo. Por esa razón, Dios es sabio y a veces Dios humilla al que usa para que se dé cuenta que tiene que ser humilde. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Así que la persona cuando ya le va creciendo el orgullo, Dios dice, bueno, te está creciendo el orgullo, le da su mano, bájate. ¿Ven? ¿De acuerdo a lo que decía Pablo? ¿Por qué Dios le tenía puesto un aguijón en su cara? ¿Cuál era la causa? Para mantenerlo allí. Para que no se eleve su ego y su orgullo, para que no se quede grande. ¿Ven? Entonces en la teología pastoral estudiamos justamente eso, la posición de un pastor en la iglesia, su trabajo. Amén. El trabajo del pastor no es el mismo trabajo de todos los miembros, tampoco el trabajo del pastor es el mismo trabajo de los otros ministerios. ¿Cuáles son los otros ministerios? Evangelista. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? El evangelista es el pescador, el que lanza el anzuelo, el que pesca. ¿Amén? Y ahí viene el maestro. Hay gente que dice, ¿yo por qué voy a estudiar si el Espíritu Santo me enseña todo? Si la Biblia dijera que el Espíritu Santo enseña todo, entonces no existiera la palabra maestro como el ministerio de la Biblia. No existiera. ¿Sí me entienden, mi hermano? No existiera la palabra maestro. No es que el Espíritu Santo ya nos enseña todo. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar maestro? Pero Dios ha levantado maestros. ¿Ven? Yo le digo, el ministerio de maestro es muy bonito porque a veces se lee la palabra, se medita y investiga y a veces Dios nos revela cosas que ni nos imaginábamos nosotros. Y de repente Dios nos revela. Y eso es para enseñarle al pueblo de Dios. ¿Amén? Y son revelaciones que vienen así de repente. Y Dios se le enseña y el pueblo va aprendiendo más. ¿Por qué Dios no le revela todo lo mismo? Porque Dios respeta la jerarquía que Él mismo ha puesto en su santa palabra. ¿Sí me van a entender? Lo que Dios le revela al pastor no se lo va a revelar a usted. A menos que quiera que usted ore por lo mismo que su pastor está orando, eso es otra cosa. ¿Sí me va a entender, mi hermano? ¿Ya? Por eso es que cuando usted está en la iglesia, escúcheme esto, si usted se habrá dado cuenta y si usted es curioso, en su iglesia puede haber profetas, puede haber grandes siervos, pero siempre habrá cosas que solo Dios le revela solo al pastor y a nadie más. Si usted se habrá dado cuenta y es curioso, va a darse cuenta que así es. ¿Amén? Y no se lo revela a ninguna otra persona más. ¿Sí me deben de entender, mis hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos estudiando lo que se llama teología pastoral. Teología pastoral es la clase que voy a darles en la primera hoja. Teología pastoral.
teología pastoral justamente estudia la función de los pastores en la iglesia. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Sus deberes. ¿Amén? Sus deberes. ¿Cuáles son sus deberes como pastores? ¿Cuáles son sus derechos como pastores? Deber de un pastor, simbólicamente, cuidar del rebaño, ¿no? Darle de comer, simbólicamente. Ahora, ¿cuáles son uno de sus derechos de los pastores? Comer la leche y la lana que produce. Amén. Comer la leche y la lana, o sea, vivir de lo que producen sus ovejas. Amén. Hay pastores que no tienen trabajo en empresa, en todo, pero se dedican 100% a la obra de Dios. Entonces, la obra de Dios sostiene a ellos y a sus esposas, a su familia, a sus hijos, ¿no? La obra de Dios los sostiene económicamente. Hay pastores que yo he visto que son muy buenos siervos de Dios, pero sus iglesias son muy pequeñas y pasan muchas necesidades. Pero Dios es bueno y siempre le suple. ¿Eh? No todo pastor tiene abundancia. Hay pastores que tienen mucha necesidad. Yo le digo a los hermanos en mi iglesia, yo le digo, mira hermanos, a todos los hermanos les digo, si algún día Dios bendijera mi iglesia grandemente y puchica, llegáramos a tener unos diezmos que lleguen a $1,000, yo digo a los hermanos, no se olviden que los diezmos son del pastor. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Yo ya tengo visto algunos pastores que pasan necesidad y yo les daría mensualmente una cantidad a cada uno de ellos. Amén. Yo me quedaría con lo que necesito y la otra parte la dividiría entre estos siervos de Dios que tienen familia, tienen hijos, son buenos siervos de Dios, pero en cambio pasan mucha necesidad económica. Amén. Entonces yo siempre digo a los hermanos, el día que pase eso, oren, que no se endurezca mi corazón, ¿no? Porque también cuando hay mucha plata, a veces también el corazón como que se endurece, ¿no? ¿Sí o no? Ya uno ve ahí, no, pues me va a hacer falta, uno dice, ¿sí o no? Así es. Entonces, ¿qué es la posición del pastor? ¿Qué le dije acerca de los pastores, de la teología pastoral? La función de un pastor en la iglesia. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? Sus obligaciones, sus deberes. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro antes de irse? 3 veces le dijo, ¿no? Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Es fácil apacentar a las ovejas? No. No. Porque si usted le tiene coraje a una hermanita, ese pastor tiene que aguantar el carácter de esa hermanita, porque es hija espiritual. No la va a botar de su iglesia. Pero usted sí quisiera que la vote. Pastor, ya sabes que es esa hermana. Pero el pastor no va a votarla porque es hija espiritual. El pastor es como un padre de familia. Tiene 10 hijos. Sus 10 hijos, el papá se siente orgulloso. Tengo 10 hijos, pero los 10 hijos tienen diferentes caracteres. Hay unos que son pasivos, otros violentos, otros son bravos, ¿sí o no? Otros problemáticos. Entre ellos no se aguantan, pero el papá tiene que aguantarlos porque son sus hijos y tiene que aprender a convivir con ellos. Y así es el pastor también. El pastor tiene que aprender a convivir con todos los cristianos de una iglesia que tienen diferente carácter. Amén. Y hay hermanitos que en realidad sí que da coraje, ¿no? Y hay hermanitos que, bueno, son muy hacendosos, de todo, ¿sí o no? De todo. Pero si el pastor es un pastor que tiene llamado a ser pastor, entonces ese pastor pastoreará a todos, sin importar el carácter que tenga cada uno. Pero si no tiene llamado a ser pastor, le pasará lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? El que no es, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo? A ver. No.
El que no entra por la puerta, Estrecha. a ver. No, ese es el que de la ventana. El salteador. La cabra y el cabrito. El que no es llamado a ser pastor es asalariado, así como dice mi hermano, solamente está buscando la parte económica, ve venir al lobo y sale corriendo. O sea, cuando ella ve la iglesia en problema, él dice, mañana vengo y nunca regreso. Agarra todo el dinero que haya y se desapareció. No quiero problemas, dice. Porque ese no fue llamado a ser pastor. ¿Sí o no? Pero el que fue llamado a ser pastor tiene que aguantar y estar allá. Tiene que buscar más de Dios y tratar de ver cómo soluciona todo. ¿Amén? ¿Sí ve la gran diferencia? Hay otros que se hacen pastores por comodidad. Porque dicen, en mi iglesia queda como a 20 cuadras de mi casa. Mucho camino, gasto demasiados zapatos. Y esa es la iglesia en la casa. ¿Sí o no? Y hacen la iglesia. Así que para no caminar por allá, me busco una personería jurídica, por allá una iglesia que me apoye y me hago yo mismo pastor. Y empiezo con mi familia. Reúno a toda mi familia, la pastoreo y ahí le pongo afuera. Son iglesias independientes. Iglesia, tal, ¿no? Le pongo ahí. De tal hora a tal hora los cultos. Y hay fascinerosos que piensan que la iglesia se va a llenar, ¿no? Le dicen a la mujer, pon todas las sillas porque el Señor me dijo que se va a llenar y nunca se llena. Porque nunca hacen trabajo de evangelista. Nunca salen a la calle. Porque no aprendieron. Amén. Piensan que las almas van a llegar solitas. Oro, ayuno y solita va a ir entrando. Yo me acuerdo de la fantástica historia que contó un hermano evangelista. Y bueno, a veces cuando escuchamos las historias no las escuchamos bien, ¿sí sabe usted? No las escuchamos bien. Me decía un hermano pastor, dice, voy a hacer lo que hizo ese siervo. ¿Qué cosa? Es que ese siervo dice que ayunó 10 días. 10 días le ayunó y 10 días hizo vigilia y cuando él abrió la puerta la iglesia se le llenó de gente. Y él me dice, voy a hacer lo mismo. Le digo, pero hermano, le digo, usted tiene que escuchar bien el testimonio de ese varón. No, si él hizo eso, le digo, no, usted lo que ha escuchado es una partecita que cogió otro y mandó esa partecita. Usted tiene que buscar en el internet el testimonio completo. No, si él hizo esos días, yo voy a hacer así como él y se me va a llenar. Después lo vi que estaba todo pálido, que no había comido, estaba mal dormido y nada, que no se llenaba la iglesia. Y se pone a buscar en el internet, pues, cuando él ya vio todo el testimonio. ¿Sabe lo que había dicho ese varón? Él ya había salido a predicar de casa en casa, ya había ido a orar por los enfermos, ya había estado haciendo aire libre, o sea, ya se hizo conocido por todo el sector, ya había estado orando, predicando y todo. Como la gente no iba a la iglesia, ahí se puso a ayunar 10 días de ayuno y 10 días de vigilia. Y ahí Dios tocó el corazón de ellos y empezaron a entrar. Pero ya había hecho el trabajo. Amén. Pero como solamente le habían dado el pedacito, él pensaba que era de ayunar y vigilar y ya se iba a llenar la iglesia. No. Amén. Cuando oiga un testimonio, oígalo completo, si no, hasta los siervos hablan mal, ¿no? Porque ponen ciertas cositas así y las ponen. Mira lo que dice este pastor, que él adora al diablo, y cogen un extracto así. Vea pues la predicación completa para ver si está diciendo eso. Amén. Como a Cas Luna sacaba un hombre en YouTube. A Cas Luna le gusta la droga, siervo diabólico. Y sacaban un pedacito donde Cas Luna decía que la droga era atractiva, que era lo más bueno de la vida. Ese pedacito sacaban, y ahí cortaban. Yo digo al hermano, vea el testimonio completo. Se buscó el testimonio completo. ¿A qué se refería Cas Luna? A que el drogadicto no dejaba de ser drogadicto, porque cuando coge la droga, él la ve y dice, uy, la deseo, la rica, ¿no? Me gusta. Y mire, ese pedacito. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Pero el que tiene envidia a Cas Luna, o por algo, lo que sea, enseguida empieza hasta uno como cristiano a levantar falsos testimonios. Mire ese cigarro. Hasta yo te puede mentir. ¿Sí o no?
Ya tiene una hermana monja y viene su hermana, la verdad, hace años que no la ha visto y le sacan una foto. Yo no, esa hermana es ecuménica. Está diciéndose secretos con la monja. Amén. Y de todo pueden sacar cualquier cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén.